Un abrazo, amado en Cristo. Qué alegría y gozo volver a encontrarme contigo para continuar con esta serie especial. Estamos compartiendo contigo lo que para nosotros ha sido de gran bendición durante los primeros 40 días de este año, en los cuales cada mañana estudiamos el libro Conexión 360, una reflexión por día, y al mismo tiempo estudiamos las profecías bíblicas con el pastor Mario Rondón, quien cada mañana nos presentó un mensaje poderoso acerca del libro de Apocalipsis, libro que fue estudiado capítulo por capítulo y haciendo parada en temas esenciales y de gran interés para el pueblo cristiano, el pueblo remanente de los últimos días. Así es que estamos muy felices y contentos de que hoy estés una vez más con nosotros para dar continuidad a esta serie que ya para nosotros fue de gran bendición, y hemos querido compartir contigo lo que para nosotros ha sido una bendición. Así que espero que disfruten esta noche. De paso, si estás allí, te invito, te motivo en esta hora a tomar tu teléfono celular, tu computer, donde estés, y compartir el link para bendecir a otros, algún amigo, algún familiar, quien necesite escuchar un mensaje de esperanza y necesite alguna oración de bendición. En esta noche voy a orar de manera muy especial por cada amigo que está conectado a esta programación especial. Así es que comparten esta hora. Si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete para que cada noche puedas recibir la notificación tan pronto salgamos en vivo. Permíteme orar a Dios en esta hora por ti. Amante Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones, la vida, el lindo privilegio que nos concede, Señor, de estar de pie. Cuando algunos en este momento, preciso instante, Dios, están pasando al descanso, están perdiendo una batalla contra la vida, tú nos mantienes de pie, Señor. Nos permite estar conectado a este programa para seguir aprendiendo de tu palabra y preparándonos, Dios, para un día vivir contigo en el reino de los cielos, lugar donde no habrán enfermedades, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrán necesidades financieras, donde viviremos felices por toda la eternidad, porque no habrá muerte. Y la Biblia describe que tú serás nuestro Dios, un Dios de justicia. Te ruego, Dios, que nos ayude a seguir preparándonos para ese maravilloso encuentro. Pero si alguien en esta hora está atravesando alguna situación especial, Dios, por favor, te ruego que traiga solución a sus problemas. Si hay alguien enfermo, Señor, tú le creaste del polvo de la tierra, pasas tu mano de sanidad sobre él. Si hay alguien preocupado, angustiado, Dios, trae calma, trae a su corazón la esperanza de que su futuro no será igual que su presente. Será mejor porque hoy tú los tomas en tus manos de amor. Por favor, Señor, si hay algún matrimonio que está atravesando alguna situación, pido, Dios, que traiga paz a ese matrimonio. Y si alguien, Señor, ha perdido seguridad y se siente inseguro ante el futuro, déjale saber, Dios, que no hay nada que temer, menos que olvidemos la forma maravillosa en cómo tú nos has conducido en el pasado. Si en el pasado, Dios, tú nos has dado victoria y has dado victorias a otros, también nos dará a nosotros en el presente. Por eso, Dios, en esta hora, seguro de tu bendición, alabo tu nombre y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, estamos listos para estudiar Conexión 360 y posteriormente escuchar al pastor Mario Rondón hablarnos acerca del libro de Apocalipsis y sus fascinantes profecías. Disfrute la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Este es el día 6 de esta jornada especial Conexión 360. En este día quisiera recordarte que el perdón es una de las expresiones más profundas del amor de Dios y uno de los mayores actos de libertad que puede experimentar el ser humano. Oh querido amigo hermano, no hay verdadera conexión espiritual sin reconciliación con Dios y con los demás. Jesús lo enseñó a decir, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amado amigo, quisiera que recuerde que el perdón rompe las cadenas de resentimiento y sana las heridas de aquel que no tiene cura. No es una emoción, sino una decisión espiritual que libere el alma del pasado. De modo que negarse a perdonar es como beber veneno esperando que otros mueran. Perdonar, en cambio, es abrir la puerta del corazón para que entre la paz de Cristo. Quiero que recuerdes que Dios
te perdonó primero. Pablo lo escribió al decir, antes, sed benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonados los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando comprendemos la magnitud de ese perdón divino, se nos hace imposible negarlo a otros. Oh amigo, quiero que recuerde que la cruz es la escuela del perdón. Allí vemos la combinación perfecta de la justicia y la misericordia, del dolor y de la esperanza. Ellen G. White lo refirió o lo escribió de la siguiente manera al decir que el perdón de Dios hacia nosotros regula la medida de nuestro perdón hacia los demás. A quien mucho se le perdona, mucho se le ama, expresa la palabra del Señor. Querido amigo, perdonar no borra el pasado, pero sí cambia el futuro. Quisiera repetirlo una vez más. Recuerda que perdonar no borra el pasado, pero sí tiene el poder de cambiar el futuro. Por eso en esta hora quisiera invitarte a explorar y preguntar a tu corazón, ¿qué heridas de tu pasado aún has perdonado? ¿Por qué a veces cuesta tanto dejar ir el dolor? ¿Cómo el ejemplo de Jesús te inspira a perdonar a aquellos que te ofendieron? A medida que meditas en estas preguntas, encuentra respuesta. Quisiera darte 4 pasos simples y sencillos a poner en práctica. En primer lugar, ora por la persona que te ha ofendido, aunque no sientas deseo de hacerlo. En segundo lugar, escribe el nombre de quien necesitas perdonar y preséntalo a Dios en oración. Oh, querido amigo, hermano, recuerda que el perdón no siempre restaura la relación, pero siempre restaura tu paz. Acepta el perdón que Cristo te ofrece hoy y libérate del peso de la culpa. Me gustaría que en este momento juntos oremos a Dios y le digamos, Padre, gracias por perdonarme una y otra vez. Ayúdame a perdonar como tú me has perdonado, sin condiciones, sin rencor y con amor. Que mi corazón aprenda a soltar el pasado y a descansar en tu gracia. Querido, mañana nos vemos en una entrega más de esta jornada de crecimiento espiritual, Conexión 360. Gracias por la permanencia allí y por la puntualidad cada día entrando para participar de las oraciones intercesoras, del estudio de ese maravilloso material, ese maravilloso libro, Conexión 360. Ya muchas personas de diferentes lugares, países, han estado pidiendo y solicitando que cómo pueden obtenerlo. Yo espero que puedan ponerse en contacto con los pastores que están dirigiendo la plataforma allí, que ellos tienen las diferentes formas en que puede llegarle este libro, ya sea para su iglesia o de manera personal o para su grupo pequeño, en fin. Así que le animamos este material de hoy, como cada día, sumamente interesante. Me gustaba mucho ese comentario que hacía también el pastor Sedano al final diciendo no se puede esperar que desaparezca el dolor para pues dar el perdón. Y el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesús, que estando en la cruz, siendo clavado en la cruz, justo en ese momento expresó esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue en medio del dolor. Así que justamente parte de lo que nos dará sanidad es eso, ese tipo de liberación que se obtiene por medio del perdón. Gracias de verdad por acompañar este estudio de ese complemento tan importante como lo es la oración y el perdón que nos prepara en lo que tiene que ver con nuestra conexión con Dios. Hoy, en la continuación del estudio de este maravilloso libro del Apocalipsis, tenemos ya en este día 6 en la iglesia de Sardis. Así que quiero invitarle a tener su Biblia en mano. Hoy ya en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3 desde el versículo 1. Ahí es donde comienza nuestro estudio en este día. La iglesia de Sardis es bueno ubicarla en el contexto
de la historia es la Iglesia de la Reforma. La Iglesia de la Reforma va desde el año 1517, cuando estalla la Reforma Protestante con Martín Lutero en Alemania, hasta el año 1798. La quinta iglesia en la serie que el Señor Jesús presenta, revela a través de Juan. En esta primera serie del libro del Apocalipsis, la primera serie de siete, las siete iglesias. Sardis, la iglesia de la Reforma. Vamos a leer de inmediato ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Escribe al ángel en la iglesia de Sardis. Más adelante vamos a ver por qué el Señor toma la figura del ángel para representar la dirigencia de esa iglesia, de cada una de las iglesias. ¿Por qué se le escribe al ángel? ¿Por qué la referencia al ángel? ¿Qué papel importante juega esto en lo que tiene que ver con la imagen que el libro de Apocalipsis quiere dejar grabada en nuestra mente? Y justo cuando terminemos en esta semana tratando la última iglesia, inmediatamente en esta semana también, uno de estos días, posiblemente ya pasado mañana, estaremos haciendo ese recuento especial antes de pasar al próximo evento, al próximo capítulo en el orden del Apocalipsis. Así que luego de decirle, el testigo fiel escribe al ángel en la iglesia de Sardis, sigue diciendo, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Esto parece redundante, pero el Señor quiere recordar que es el mismo que Juan observó entre los candeleros, con todos los detalles, con las siete estrellas, los siete espíritus, que es Él el que está dando esta revelación. Y le dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, es la invitación del testigo fiel. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate, pues, recuerde que esta es la iglesia de la Reforma, para entender bien esto que el Señor, el testigo fiel, le está diciendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, o sea, no han muerto, pero están en ese camino, es tiempo de que las reafirme, porque he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, le dice el testigo fiel, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto nos recuerda también la experiencia que se le describe a Elías, donde dice todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, todavía hay algunas personas que están en medio de ti que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Sardis representa el periodo posterior allí a la Reforma Protestante. O sea, desde el momento que estalla la Reforma Protestante, a todo ese periodo, lo que tuvo un comienzo glorioso, como sabemos, por la historia de la iglesia, no progresó en la medida que estalló inicialmente, no siguió el avance. O sea, así como rescataron algunas verdades, era tiempo de seguir escudriñando, de seguir avanzando, seguir creciendo en la gracia, pero regularmente los reformadores y sus seguidores se estancaron allí con los principios que habían apenas desempolvado luego de que la palabra había sido tirada por suelo, había sido pisoteada durante toda la Edad Media de manera especial.
Así que la iglesia de esa época, la iglesia de Sardis, se degeneró hasta caer en un formalismo árido y sin vida. Y es a eso que el Señor le hace un llamado especial. De paso, en el comentario bíblico adventista, el tomo 4, en la página 1165, hay una cita inspirada que se colocó allí que dice lo siguiente con relación a este periodo de la iglesia de Sardis. Dice, sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, la pérdida de vida espiritual. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los libros de la iglesia, pero no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy seria esta declaración. Puede ser que se hayan unido a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Puede ser que sean diligentes en el desempeño de ciertos deberes y puede ser aún que algunos los consideren hombres vivos espiritualmente, pero hay mucho entre aquellos que tienen un nombre de que viven y realmente están muertos, como le dice el Señor allí en este capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Así que en un sentido más limitado todavía, la iglesia de Sardis representa ese periodo posterior a la reforma. La palabra Sardis significa escapando. Recuerda que prácticamente este grupo sale escapando de lo que había sido todo un periodo de persecución en la Edad Media, que todavía no había terminado, porque ese periodo termina básicamente en 1798, pero como el periodo de la iglesia de Tiatira sí termina en 1517, esta iglesia que surge para ese mismo año, en lo que tiene que ver con el periodo que representa, estaba escapándose del oscurantismo, de ese dominio papal que fue característico durante la Edad Media. Los reformadores, por medio de su predicación, del estudio de la palabra, le infundieron vida a una iglesia que estaba en proceso de corroerse, pero luego ese protestantismo pues prosiguió el mismo camino y eso provocó que cayeran en muchos de los errores que tenía Roma también. Cuando los grandes reformadores protestantes terminaron su obra durante la corta vida que vivieron casi todos ellos, la iglesia parecía estar viva, la iglesia de la Reforma. Había un gran énfasis en lo que tenía que ver con la ortodoxia doctrinal, los rituales que eran correctos siendo rescatados, pero todo este formalismo sin la vida que imparte el Espíritu Santo. Se desarrollaron grandes credos en las iglesias protestantes, esas iglesias que surgieron allí a partir de 1517, pero la iglesia estaba moribunda porque estaba dependiendo de una religión más intelectual que se basaba en creencias pero no tenía esa vitalidad que se desprende de una relación viva con el Señor Jesucristo. Y como ya hemos enfatizado en algunos momentos durante estos días que han precedido, la vida cristiana tiene que ver más con relación que con funciones. La relación. Y la iglesia de Sardis no completó definitivamente la reforma. Las iglesias protestantes llegaron prácticamente a petrificarse, se conformaron con lo que habían enseñado inicialmente Lutero, Calvino, Zwinglio y otros más, y no estaban dispuestas estas iglesias de la Reforma a recibir nueva luz de las Escrituras. Por eso, un autor llamado Samuel Holbert Turner, quien fuera profesor de lengua y literatura hebreas en el Seminario Teológico General de la Iglesia Episcopal en Nueva York a partir del año 1830, él escribió algo interesante y lo que él escribe es de particular significación porque estamos hablando de alguien que vivió en la primera parte del siglo XIX, estaba bien cerca de los acontecimientos que aquí está comentando. Y él dice, escribe allí en su libro, los reformadores comenzaron bien, pero muchos de sus sucesores no eran tan consagrados como ellos y sus obras no eran perfectas ante Dios.
tenían un nombre de que vivían. Note que él está comentando y usando las palabras que utiliza el testigo fiel contra Sardis. Tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos. Y la piedad vital que surgió de las grandes doctrinas de los reformadores se degeneró gradualmente hasta alcanzar un formalismo sin vida. Finalmente, en la época de John Wesley, las condiciones eran tales que muchos de los ministros de las iglesias establecidas eran prácticamente libertinos, algunos hasta borrachos, y entre la gente de los más degradados. Hombres entonces que se preocuparon por esto, por esa condición que había, tales como el mismo Wesley, entre otros, del grupo de los puritanos, comenzaron a protestar y entonces comenzaron a crear un despertar con tal celo y tal unción del Espíritu Santo que introdujeron entonces un periodo de reavivamiento y de alcance misionero que es simbolizado por la condición de la iglesia que vamos a encontrar luego en Filadelfia. Toda esta descripción que hace este autor Turner es sumamente interesante porque refleja, retrata vívidamente lo que se ha descrito allí en el libro del Apocalipsis. De igual manera, en el libro Historia de los Puritanos, en el tomo 1, página 209, doctor Neal decía, por mi parte, no puedo deplorar lo suficiente la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer que ellos, por ejemplo, los luteranos, dice él, vayan más allá de lo que Lutero vio. Y de la misma manera no se puede hacer que los calvinistas vean más allá de lo que este siervo de Dios logró ver durante su vida. Y él concluye diciendo, es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo estos hombres fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir luz adicional como lo estuvieron para sentar la primera que le fue dispensada. Y esto es así, definitivamente. Por eso hasta que no llegue el momento cuando se cumple la profecía de Daniel 8:14, como vamos a ver más adelante, cuando en respuesta a lo que aquel santo que en la visión de Daniel pregunta, pero ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo se va a permitir que la verdad sea echada por tierra, pisoteada junto con el santuario y todo lo demás? Se le dice hasta 2300 días. No sería sino hasta 1844, cuando todas las verdades que habían sido pisoteadas durante la Edad Media serían rescatadas ya en forma plena. Por eso, en el libro Conflicto de los Siglos, y esta cita debe llamarnos más la atención todavía que las anteriores, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 310, la mensajera del Señor comentó lo siguiente. La condición en que se hallaría en ese tiempo la iglesia, en el periodo de Sardis, está descrita en las palabras del Salvador en Apocalipsis cuando le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar ese indolente descuido en esa iglesia, se le dirige entonces el aviso, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. De esta forma describe el libro Conflicto de los Siglos la condición de la iglesia de Sardis, corroborando lo que vemos aquí en el Apocalipsis. Si volvemos a Apocalipsis 3 a destacar lo que aparece en los versículos 3 y 4, aquí en el contexto de la iglesia de Sardis, el Señor le dice también, pero tienes unas pocas personas, o sea, unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y acompañado a esto aparece la gran promesa para los vencedores en el versículo 5. El que venciere en ese tiempo justamente cuando se encontraban en ese proceso, pero esta expresión al que venciere que aparece aquí en el versículo 5, en el original griego realmente se puede traducir mejor diciendo
aquel que está venciendo. Es algo progresivo. Aquel que está venciendo será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Este texto menciona tres elementos y todos tienen que ver con el juicio investigador. Número uno, será vestido de vestiduras blancas. Dos, no borraré. Y tres, su nombre del libro de la vida. Pero también expresa que confesará su nombre delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Un cuarto elemento que habla de la función de abogado, de aquel que defiende a su pueblo, de aquel que nos defiende a cada uno de nosotros. En el libro En los lugares celestiales, página 362, la inspiración nos dice, cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento en que se ha llamado nuestro nombre en el juicio investigador. Entonces, allí es considerado el nombre de cada individuo y se examina su registro. Si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados entonces subsistirán contra nosotros. Interesante esta descripción de la razón por la que el Señor promete que al que esté venciendo no borrará su nombre del libro de la vida. Y cuando aparece la expresión vendré a ti como ladrón, debemos recordar que la venida del ladrón tiene dos puntos claves. Primero, cuando llegue el ladrón y todos los que se encuentran en la casa están durmiendo. Y segundo, cuando los que están en la casa se despiertan por la mañana y descubren que el ladrón vino, lo saqueó y que ya es demasiado tarde. En forma similar, la puerta de la gracia se cerrará para el mundo y tomará por sorpresa a los que no están velando. Solo se darán cuenta de que la puerta se cerró cuando vean prácticamente que los juicios de Dios están cayendo sin mezcla de misericordia, pero para cuando eso ocurra será demasiado tarde. En la Biblia, la puerta de la gracia se cierra antes de que viene la destrucción. Siempre en los eventos que se describen en la Biblia ha sido así. Siempre antes de un evento culminante, de desenlace, primero se cierra la puerta, primero se cierra la gracia, primero queda dividida toda la humanidad en dos grupos, en forma definitiva. Por eso la puerta de la gracia se cerró para lo que fue el pueblo judío como nación en el año 34. Pero no fue sino hasta el año 70 cuando llegó la destrucción para la nación. De igual manera, la puerta de la gracia se cerró para la antigua Babilonia cuando en la fiesta impía de Belsasar se apareció la mano o los dedos de la mano de hombre escribiendo en el encalado de la pared la sentencia contra el rey y contra Babilonia, y poco después vino la destrucción. Pero previo, el anuncio de que la gracia había terminado para esa nación. También la puerta de la gracia se cerró para Sodoma y Gomorra. Podemos recordar allí en Génesis 19, cuando los ángeles cerraron la puerta de la casa de Lot e hirieron con la plaga de ceguera a los hombres que estaban fuera. No fue sino hasta el amanecer cuando entonces vino la destrucción, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que el sol había salido sobre Sodoma. Parecía que un día seguiría por igual a los demás, pero pronto tronó el cielo y derramó aquellas bolas de fuego mezcladas con azufre que provocaron la destrucción. De igual manera, la Biblia describe en Ezequiel capítulo 9 que la puerta de la gracia se cerró para Jerusalén y después vino la destrucción por mano de Babilonia, con un juicio muy interesante que se escribe allí en el capítulo 9 de Ezequiel, porque representa lo que va a ocurrir al final, cuando se cierre la gracia. Así, el juicio final ocurre en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, de acuerdo a lo que presenta la palabra. Por eso parte de nuestro mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No es que viene, sino que ha llegado. Luego se cierra el servicio del santuario, como vamos a ver en el capítulo 15 de Apocalipsis, seguido por las plagas que se describen en el capítulo 16.
Así que es importante que nosotros prestemos atención a los eventos que van marcando todo el panorama profético, porque nosotros estamos perseverando, venciendo y preparándonos, no es básicamente para la segunda venida, sino para cuando se cierre la gracia, porque la gracia termina antes de que Cristo venga y allí queda decidido para siempre el destino de toda persona. Es parte de la enseñanza medular que encontramos en esta quinta iglesia, la iglesia de Sardis, a la que se le hace una promesa interesante: si sigue venciendo, si persevera, si conserva su preparación para andar en vestiduras blancas delante del Señor, el Señor le promete no borrar su nombre del libro de la vida, pero que si no presta atención al llamado, vendrá como ladrón y la puerta finalmente quedará cerrada cuando ya no haya oportunidad. Que el Todopoderoso conserve nuestros nombres en el libro de la vida y, como se le promete a la iglesia de Sardis, también nosotros podamos un día andar en vestiduras blancas delante del Señor. Muchas gracias, Pastor Mario Rondón. Un saludo muy especial a su esposa Rebeca, a toda la Amén. familia. Gracias. Pregunto, Pastor, ¿es Sardi una representación viva de lo que está sucediendo actualmente como iglesia? Cuando usted explica de manera detallada que seamos vigilantes y viendo ahora cuando uno va a los lugares, le dice a los hermanos, a las hermanas de esa vigilancia, pero uno dice, estoy preocupado porque no veo eso. ¿Cómo usted ve esa situación de vigilancia en este tiempo en que la iglesia adventista está viviendo y transitando, querido pastor? Sí, muy importante la pregunta, Pastor Reyes, porque la iglesia que espera el retorno de Cristo, aunque es la iglesia de la Odisea, pero los elementos que destacan cada uno de los periodos que ha vivido la iglesia son aplicables también para la iglesia en el momento actual, sobre todo porque la iglesia que espera el retorno de Cristo en algún momento profético cae en un estado de somnolencia, como hemos visto en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Llega un momento que todas quedan en un letargo espiritual, en un profundo sueño, y este llamado que se hace a la iglesia de Sardis por medio del testigo fiel es perfectamente aplicable justamente por esa condición. Llega a medianoche, llega el Señor, llega el novio, y al encontrar desprevenidas y sin preparación a una gran parte de aquellas que estaban expectantes, que le estaban esperando, quedan finalmente fuera cuando se cierra la puerta. Así que este llamado a la vigilancia es muy oportuno, muy actual, al ver nosotros la condición en sentido general. El letargo es profético, pero es una triste realidad que vemos en sentido general mientras la obra avanza, mientras Dios hace grandes milagros. Hay personas que parecieran estar actuando como si nada ocurriera. Ven los cambios que se producen alrededor nuestro en el mundo y entienden que todo sigue igual. Así que Dios espera de nosotros que despertemos el llamado: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es hora de despertarnos del sueño, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Antes de que vaya a ocurrir lo que dice el testigo fiel a la iglesia de Sardis, debemos ser definitivamente vigilantes, como usted enfatiza, Pastor Reyes, y ese llamado debemos tomarlo para nosotros. Y qué bueno poder meditar en eso y reflexionar iniciando este año en el marco de estos 40 días de oración. Su micrófono, pastor Sedano. Pastor Rondón, dijo alguien que hay muchas informaciones importantes, proféticas, que tienen que ver con las 7 iglesias, pero la más relevante es Dios que le bendiga, teníamos mucho que no la vemos. Cristo se mueve Ok, Dios le bendiga. Bienvenido a su tiempo. entre las 7 iglesias. Que no importa lo que esté pasando en cualquier época, Cristo estará moviéndose para Amén. cuidarle. ¿Qué dice usted de eso? Así es, esa es la realidad. El Señor, independientemente de la condición de la iglesia, sigue llamando, sigue clamando, se está moviendo entre ellas, ve su condición, hace los llamados pertinentes y sobre todo nos llama la atención eso que ahí en la iglesia de Sardis dice que el Señor reconoce a un grupo que no ha manchado sus vestiduras. Siempre, aunque haya una condición generalizada de decadencia,
de dormitar, de somnolencia, pero el Señor reconoce siempre un grupo que se mantiene vigilante, que se mantiene en lo que tiene que estar. Así que debemos siempre orar a Dios para que dentro de esos fieles, dentro de esos que no doblan su rodilla a Baal, siempre estemos, porque el Señor sigue moviéndose y sigue mirando la condición de cada uno. Ve la condición grupal de la iglesia, pero destaca y dice, pero hay un grupo que no ha manchado sus vestiduras. Hay un grupo que se mantiene vigilante, hay un grupo que está en lo que tiene que estar. Así que qué bendición eso, saber que el Señor se mueve constantemente entre la iglesia. Muchas gracias, pastor. Vamos a invitarle a usted a que ore para concluir este programa. Queremos decir que todos estos videos están siendo grabados. Tuvimos la situación del daño de la computadora al pastor Fernando. La idea era colocarlos inmediatamente uno cada noche, pero él ya su computadora viene de camino. Cada uno de estos videos va a ser editado solamente de la parte del pastor Mario hacia adelante, quizás o la lectura de la lección sin comentarios y la parte del mensaje para ponerlo en todas las redes sociales, Ministerio Hispano, YouTube, y también darle una copia al pastor para que lo pueda utilizar en la emisora ya en Radio Amanecer y pueda Amén. tener ese estudio, se pueda seguir llevando a miles de personas que estamos haciendo. Así que gracias, Fernando, por estar atento a eso y esperamos que Dios pueda resolver ese problema lo más rápido posible y que tu computadora pueda llegar ya en lo que se está esperando. Mañana les invitamos a todos a estar con nosotros. Esta noche conectamos los 10 días de oración y por favor manténganse orando por todos los pedidos que estamos recibiendo y trae un amigo, un familiar, un vecino al Zoom de mañana. Adelante, pastor. Amén, amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por la luz que nos ha dado como pueblo. Gracias por las impresiones que el Espíritu Santo hace en nosotros para prestar atención a la vida espiritual práctica. Hoy destacando el perdón que debemos aceptar, pero que también debemos conferir a otros. Gracias por esas lecciones y gracias también, Señor, por el llamado que nos hace como iglesia a mantenernos vigilantes y estar dentro de aquellos que no han manchado sus vestiduras, aquellos que se mantienen alerta para comprender los cambios y poder prepararnos y estar a tono con el momento que nos ha tocado vivir. Bendice a cada persona aquí conectada, a su familia, sus planes, sus proyectos, Señor, y sobre todo dale mucha salud. Permite que mañana nuevamente nos conectemos y animemos a otros también a crecer en la gracia por medio de esta conexión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Wow, familia, qué bendición la que hemos recibido a través de la exposición de la palabra del Señor, el pastor Mario Rondón, a través de la reflexión para el día número 6 de Conexión 360, familia. La verdad que hemos sido altamente bendecido. Conexión 360 hoy nos habló acerca de la importancia y el poder del perdón y el sermón del pastor Mario Rondón sin desperdicio. Quiero decirte que esto apenas comienza, mañana se pone mucho mejor. Así es que a las 9 de la noche te esperamos para continuar con la repetición de este programa especial. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, oro por ti. Y nos vemos mañana. Padre Celestial, bendice a cada amigo que está allí conectado, cada uno de los que se han unido a esta jornada especial. Ruego que tu palabra, Dios, la cual fue expuesta, que la reflexión acerca del perdón cada día nos haga más semejante a ti. Tú que nos perdonaste, no por lo que merecíamos, sino por tu santo y bendito amor. Porque al mismo tiempo, Señor, el estudio de las profecías bíblicas nos sigan ayudando a prepararnos para vivir en un mundo mejor. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, feliz noche. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Bendiciones de lo alto.